Arrancamos. Vamos a ver este video porque el día de ayer fue Marlon Ochoa a HCH, pero Cecilia Mejía siempre en defensa del Partido Nacional. Justificar actuaciones cuestionadas del pasado y minimizar las denuncias de corrupción y abuso de poder. Su postura ha sido interpretada por muchos como un intento de lavar la imagen Partido Nacional por escándalos durante los gobiernos anteriores, particularmente el de Juan Orlando Hernández. Acá Paz trata de desviar la atención o relativizar las críticas, incluso cuando las pruebas y testimonios son evidentes. Puede seguir defendiendo al Partido Nacional con capa y espada y micrófono, pero el pueblo ya no se traga ese discurso reciclado. Los hondureños no olvidan el saqueo, la corrupción, la narcodictadura que hundió al país durante 12 años. Defender lo indefendible no es valentía, es complicidad. La historia ya los juzga, aunque algunos aún quieren maquillarla en pantalla. ¿Está de acuerdo entonces en cometer delito? Es de respetar la ley electoral, y la ley electoral lo que establece, se lo leo porque aquí está a continuación. No, pero déjeme leerle la ley porque la yo solo le quiero decir, terminaba a las 10 de la mañana. Pero explíqueme qué situación amerita. Tenían que hacer esa enmienda. ¿Usted está de acuerdo entonces en cometer delito? Ese no es delito, porque usurpación usted de quiere funciones transparencia en las elecciones. Usurpación de funciones públicas. No, ellas al final, y no fueron ellas las que firmaron el documento de la enmienda dando prórroga a los plazos para que las empresas lleguen con sus ofertas. Precisamente por eso es que hay un delito, pero porque si no el único que está facultado ¿qué iba a pasar? para hacer enmiendas al pliego es el Pleno. No son esos funcionarios, que así está diseñado ese sistema. Pero, ¿quién le va a poner al otro? Un representante del Partido Nacional y un representante del Partido Liberal. ¿Y los de Libre? No se van a sentar ahí porque es usurpación de funciones. Pero ¿y por qué van a dejar ustedes que eso, por qué van a hacer esos espacios? Bueno, y aunque sentemos a alguien ahí, ¿qué va a pasar? Van a pelear el voto. No van a pelear, no, es porque que al esta final discusión no tiene sentido porque sencillamente ese modelo es ilegal. Venimos con Kilber. ¿Vergüenza de qué? Dice la Kilber, que no tienen vergüenza de ser cachurecos. Nacionalista. ¿Vergüenza por qué? Vergüenza por 1. Por traficar 500 toneladas de cocaína a Estados Unidos. 2. Por robarse $50 millones con latas móviles. 3. Por vender a $4 los metros cuadrados del territorio nacional sedes. Por el desfalco de 7.000 millones de lempiras del Seguro Social de Honduras. 5. Robo descomunal en COVID. 6. Por asesinar a Berta. ¡Ay, qué bruto, focalicero! Pues dice Kilber que no tiene vergüenza, dice este alacrán. Bueno, venimos. Esta es de el búnker 504. ¿Acaso los medios de comunicación juegan un papel político? ¿O son periodistas o son políticos? Según el expresidente ecuatoriano Rafael Correa, el papel de los medios en la sociedad en la que se desenvuelven es ser responsables de brindar un derecho humano como es la información. Eso, afirma, no se logra porque hay un conflicto de interés. Piensa Correa que los dueños de los grandes medios de comunicación pudieron poner un casino, un burdel o un colegio privado, pero pusieron un medio de comunicación y eso les da poder, y se acostumbraron a quitar y poner presidentes, legislar, juzgar, absolver, condenar, prácticamente hacer un poder intocable, incluso, como es el caso de Honduras, donde los grandes medios de comunicación, como la prensa y el Heraldo, propiedad del cuestionado empresario exonerado Jorge Canaguati Larach, parte de las 10 familias más poderosas, propietarias de los 25 grupos económicos que se oponen a la ley de justicia tributaria, justamente ahí son juez y parte, porque sus medios enfilan sus cañones en contra de esta iniciativa presentada hace 2 años por la presidenta de la República. Los periodistas contratados en los medios de comunicación, a pesar de hacer su esfuerzo y comenzar a ser éticos y responsables, con un papel profesional, inevitablemente responden, al final del día, a la línea editorial del medio, y deben estar en sintonía con la mercantilización de la información.
En este justo momento, el Partido Libre ha declarado que sus diputados renuncian al fuero legislativo, se despojan de cualquier privilegio o protección para ser juzgados en el caso del Fondo Social del Congreso Nacional, que otorgó proyectos a diputados que los gestionaron. En ese caso, esta es una noticia muy positiva para la transparencia nacional, pero ellos no lo informan así. Sería muy importante que la mediática, que responde a los intereses del bipartidismo y la oligarquía, impulsara que los otros partidos también sigan el buen ejemplo de Libre, que todos se despojen del fuero legislativo y se sometan a la justicia. Los periodistas se autocensuran esa parte, o su jefe editorial está presto para hacerle la seña de «eso no». Nos continúa ampliando el expresidente Correa al indicar que, desde principios de este siglo, en América Latina, el poder mediático viene utilizando la libertad de prensa para defender intereses ajenos al periodismo. La información es un derecho humano, y el deber de los medios es informar libremente con imparcialidad, independencia y pluralidad, para contribuir a la cultura, la educación y el conocimiento. Pero la realidad muestra que los oligopolios de la comunicación han transformado la información en mercancía. En los gobiernos neoliberales de América Latina, la gran prensa define la agenda legislativa, asume la voz y representación de la sociedad, toma partido en las contiendas electorales, hace abiertamente campaña política por los candidatos de su preferencia, coloca y destituye presidentes, e influye en los poderes del Estado. Está claro que la oligarquía hondureña inmediatamente toma distancia del Partido Libre cuando su candidata a la presidencia, Rixi Moncada, afirma que el proyecto político de Libre no se debe ni responde a ningún poder fáctico particular, a ningún grupo empresarial o económico. En ese sentido, los periodistas, que entrevistan a la candidata rebasan su papel periodístico y se atreven a tomar partido, pasan abiertamente a refutar a la candidata, a cuestionar sus opiniones y a defender posiciones políticas afines a los grupos de poder y a la oligarquía, representados por sus medios insignes la prensa y el Heraldo. ¿Acaso los medios de comunicación juegan un papel político? Rafael Correa dice, el papel político que ejercen los medios, aunque su rol debe ser informar con objetividad e independencia, no lo hacen, porque se han convertido en actores políticos que trabajan a favor o en contra de algún candidato y defienden intereses particulares. Señala que la principal resistencia que están encontrando los gobiernos progresistas en América Latina es el sector mediático, que quiere controlar el poder político. Son los dueños de los grandes medios quienes llevan a cabo una ofensiva ideológica, porque la oposición no tiene fuerza para resistir ante la voluntad democrática de la población. Por ser los dueños de los medios, consideran que ellos tienen la legitimidad para llevar a cabo una oposición. A veces con argumentos muy poco serios, las empresas de comunicación deben ser más honestas y, de una vez, fundar sus partidos políticos, pero no estar escudándose en empresas de comunicación con líneas políticas definidas que atacan al gobierno, pues, obviamente, sus posiciones son políticas, y no se deben escudar en la libertad de expresión para seguir haciendo su papel de detractores y salir airosos con total impunidad. Venimos con Saraí Espinal. La candidata a diputada dice, mi esposo fue trasladado a otro batallón y luego fue dado de baja sin causa ni justificación. Esta decisión no obedece a razones institucionales ni disciplinarias, sino a un castigo deliberado en su contra a causa de mi participación política. Así dijo Saraí Espinal. Bueno, yo le voy a decir a Saraí, ellos pueden ser removidos a cualquier unidad militar, a cualquiera, lo pueden mandar a la Mosquitia, lo pueden mandar a cualquier batallón de alguno de los departamentos donde hay destacamento militar. No es el primero, pues esto se da a diario, se da pues que son removidos, los oficiales los mueven a un batallón, a un destacamento. ¿Y qué quería que lo dejaran ahí? Qué macanudo, ¿ah? Solo los cocineros es que tienen su puesto fijo en la cocina. Escuchemos lo que dijo Saraí Espinal. Víctima de represalias por parte del general de división Roosevelt, Leonel Hernández Aguilar, actual jefe del Estado Mayor Conjunto de las Fuerzas Armadas de Honduras, a raíz de varias publicaciones que realicé como periodista, ciudadana y candidata a un cargo de elección popular. En el ejercicio de mi libertad de expresión, el general Hernández ha respondido con una serie de acciones que no pueden interpretarse de otra manera que como una persecución directa y personal en mi contra. Mi esposo, un oficial con el rango de capitán y con un historial de hoja limpia, con más de 28 años de servicio a este país, fue trasladado a otro batallón en otro sector y luego dado de baja sin causa ni justificación alguna. Esta decisión no obedece a razones institucionales ni disciplinarias, sino un castigo deliberado en su contra a causa de mi participación política y opiniones públicas que no tienen otra intención
más que abordar asuntos de interés público a favor de los valores democráticos que deberían primar en el país. Además de ser una candidata en ejercicio de sus derechos políticos, soy una madre, una esposa y una ciudadana que decidió participar en la vida política de su país. Y esto de ninguna manera debe verse como una amenaza para mi integridad y la de mi familia. Sin embargo, me preocupa profundamente que en Honduras, una mujer que alza la voz o que gane apoyo popular, como ha sido mi caso al convertirme en una de las candidatas más votadas, es vista como un problema que debe ser silenciado. Lo que está ocurriendo hoy no es un caso aislado, es un patrón peligroso en el que se están utilizando estructuras del Estado por parte del general de división Roosevelt Hernández Aguilar, quien utiliza su investidura militar para castigar y amedrentar a quienes no nos quedamos callados. Es una forma de violencia institucional y de género que no solo me afecta a mí como mujer, que ha traído consecuencias graves a mi familia, especialmente para mi hija. Además, esta decisión... Aquí tenemos otra reacción. Vamos a ver qué dice más aquí. Ayer son comunes en el Partido de Libertad y Refundación. Nosotros, pues, como liberales, no nos vamos a dejar. Estamos acostumbrados. Aquí está el presidente de la Juventud con nosotros, nuestros candidatos a diputados también, nuestros dirigentes y nuestros amigos, mi suplente José Ávila conmigo y mi familia que nos van a respaldar. El pueblo no se va a dejar. Y repito, lo que hoy sucedió con mi esposo va a suceder y va a seguir sucediendo en las Fuerzas Armadas, porque esta es una persecución política únicamente porque yo estoy en una candidatura del partido de oposición. ¿Seguirán en defensa de la libertad de expresión, Saraí, a pesar de lo que ha ocurrido con el capitán José Antonio Cuello? Así es, aquí vamos a estar porque lo que hoy me está pasando a mí le puede pasar a ustedes. Ya vimos cómo están siendo denunciados nuestros propios compañeros en el Ministerio Público. Han dado querellas también, ¿verdad?, por parte de las autoridades. Y miren, le digo al general Roosevelt, que ahí está la cámara, miren. Roosevelt Hernández, usted ha dañado a mi hija y no le importa. Claro, no le importa porque es general. Pero esto no se va a quedar aquí, porque mi hija no va a quedar a suelta por usted. Nosotros, ¿verdad, mi amor? Vamos a luchar. Nosotros vamos a luchar porque mi esposo regrese a las Fuerzas Armadas de Honduras, porque él no le ha hecho nada a nadie. Nada a nadie. Esto es un abuso de poder y esto es una persecución política. Y nosotros no nos vamos a dejar y vamos a buscar las últimas instancias, tal como lo dijo el ingeniero Salvador Narrala. Sara, ¿qué opinión le merece esas declaraciones que dio en su momento Roosevelt Hernández, asegurando que las Fuerzas Armadas estaba a la orden del poder político, a las instrucciones del poder político, ya fuese que le beneficiaran o no al pueblo hondureño? Bueno, nos da pena realmente que el general Roosevelt Hernández pues esté utilizando una bandera política para poder tomar sus decisiones como jefe del Estado Mayor Conjunto. Ha costado tanto y todos los oficiales saben que para poder llegar a ser un general deben de pasar muchas pruebas para defender al pueblo hondureño, para defender la Constitución de la República y los reglamentos internos. Sin embargo, él hoy se ha colocado una bandera. Nosotros tenemos información que pasa en constantes reuniones con los líderes del partido de oposición, claro, porque son ahorita gobierno. Y también yo quisiera que les preguntaran a él directamente si él tiene familia en el gobierno trabajando. Les invito para que le pregunten si él tiene familia trabajando en el gobierno de la República. Entonces ahora el general. Bueno, ustedes lo pueden ver, ustedes pueden ver lo que está sucediendo en nuestro país. Como les repito, pregúntenlo. En el próximo gobierno, si es de Richie Moncada. Bueno, ahí ya sería decisión de él. Me imagino que se ha ganado el puesto. Yo creo que aquí todos sabemos que con todas las acciones que ha realizado Roosevelt Hernández, pues yo creo que si llegase a ganar Richie Moncada, que lo desconocemos, nosotros sabemos que va a ganar Salvador Narrala, pues imaginamos de que él va a poder tener un puesto. Pero yo le hago un llamado a Roosevelt Hernández. Si gana Salvador Narrala, no se preocupe, que nosotros vamos a buscar ubicarlo ahí en el gobierno para que no pierda su chambita. No se preocupe. Temerarias declaraciones de la periodista Saraí Espinal. Bueno, yo ya lo había dicho hace un mes, no sé cuánto lo dije, que unas declaraciones que dio ella le podían perjudicar, pero no precisamente por eso lo sacaron. Eso fue mi opinión, que di que la esposa de uno, o la mujer, si yo soy oficial de las Fuerzas Armadas y ella ataca al gobierno, es obvio que va a rebotar el cachimbazo, va a rebotar, porque uno come, en ese instante estaba comiendo de las Fuerzas Armadas, entonces hay un rebote. Uno no puede hablar de una institución donde está comiendo, o la mujer de uno no puede hablar. Imagínense que yo trabaje en el gobierno y esté hablando de la presidenta Xiomara, o su esposo o su esposa esté hablando del gobierno. Obviamente que va a haber un rebote y ese rebote le va a pegar a alguien, pues. Yo no digo que por eso lo sacaron a él, no lo vuelvo a repetir, he estado muchos años en las Fuerzas Armadas y no es la primera vez. No, si esto es viejo, que sacan a generales y coroneles, van para afuera. Cuando el jefe ya no lo necesita uno, punto, está establecido ahí en la ley. Es igual en una empresa. En una empresa me dijo mi jefe, me metió a la oficina, me hice pasar por recursos humanos. ¿Y qué pasó? Le digo, no, estás despedido. ¿Sabe qué? Yo fui al Ministerio
de trabajo. ¿Sabe qué me dijeron? El jefe suyo lo puede correr a la hora que él quiere, siempre y cuando le den sus beneficios, no hay problema. Pero es que yo no he cometido ninguna falta, le dije. No importa, el jefe si ya no lo quiere tener en la empresa, lo despide y punto. Entonces eso sucedió aquí, ya no lo necesitan. Así es sencillo. Lo que pasa es que como ella es de la precandidata, obviamente que iba a haber reacción, iba a decir ella, esto fue porque yo estoy como diputada del Partido Liberal. Obviamente que iban a decir ahí. Por eso no es bueno abrir mucho la boca, hombre. Espiado. Vamos a ver, yo creo que ahí están en el Parque Obelisco, va por el Estado Mayor Conjunto, sí, así estoy viendo. Es que miro un micrófono también de las Fuerzas Armadas. Vamos a ver si tenemos más reacciones sobre Saraí Espinal. Nos venimos, me encontré este video. Ahí está confesando ella lo que ha dicho, que posiblemente por eso se lo secretearon, dice. Sí, es que eso no se dice. Escuchémosla. La primera denuncia y hubo un llamado de atención para mi esposo. Después realizamos otras denuncias por el 9 de marzo, donde fue colocamos y acuerpamos lo que decía Salvador Narrala en relación a lo que había ocurrido y también hubo represalia contra él. Y la última fue defendiendo a nuestro gremio periodístico como candidata al compañero Dagoberto por la persecución política y también al compañero Juan Carlos Sierra, presidente del Colegio de Abogados del Colegio de Periodistas de Honduras, y a los días se dio la baja de mi esposo sin ninguna justificación. Tenemos varios delitos por los cuales nosotros hemos hecho esta denuncia ante el Ministerio Público contra el señor Roosevelt Hernández, el artículo 59, 62, 63, 80 de la Constitución, también la Convención Americana de los Derechos Humanos en el Pacto San José, la Ley contra Violencia hacia las Mujeres y la Igualdad de Oportunidades en el Código Penal, está el abuso de autoridad en el artículo 39, violación a los deberes de los funcionarios, persecución política, porque desde que yo me lancé como candidata es que se ha dado este problema. Todas las Fuerzas Armadas conocen la integridad de mi esposo. Hemos recibido llamadas de coroneles, de generales, tanto activos como retirados, y ustedes como periodistas lo conocen y saben, y no hubiesen estado acá si mi esposo hubiese tenido un mal actuar ni con la prensa ni con la ciudadanía. Hoy hay barrios y colonias donde él en su momento llamó para que llegaran algunos miembros de las Fuerzas Armadas. Bueno, esto es mi opinión personal. Tómelo como mi opinión personal. De repente él es buen oficial, o fue, porque ya no está. El problema fue usted, mija. El problema es usted, que lo jodió al capitán. Si usted no hubiese reaccionado, esa es mi opinión personal. No estoy diciendo que por eso lo sacaron. Si usted hubiese guardado silencio, se cierra así como guardó silencio con Juan Orlando Hernández, no le hubiese pasado eso a su esposo. Pero usted defendió a los periodistas, a los Hermes. Ella misma lo dijo ahorita, los problemas que se ha metido o que ha metido a su esposo. Tal vez él no habló, pero ese es el problema. Vaya, pongámoslo que fuera en una empresa particular, en una empresa. ¿Qué le dicen? ¿Qué le pueden decir a uno? Que ya no le tienen confianza. Sí, ya no le tienen confianza a persona, porque a persona le puede fallar a cualquier momento. No ves que vive, es la esposa de alguien que está volando maceta afuera. Esa es mi opinión personal, ¿verdad? No estoy diciendo que por eso lo sacaron. Lo que yo sé es que las Fuerzas Armadas, cuando ya no lo necesita uno, le dice, bye, gracias por haber servido a las Fuerzas Armadas, y le dan sus derechos y cabal. Nos vemos. Soy el Alacrán de las noticias, y en los próximos minutos te ofreceré una visión detallada y actualizada de lo que ocurre en nuestro país, Honduras y el mundo, para que no te pierdas nada de lo que está ocurriendo. Digital Media Plus